Hola. Antes de iniciar, quería decirles que tengo un fanfic que abandoné hace 2 años, tiene 24 capítulos y está ambientado en el universo de High School de XD. Donde los protagonistas son Cain y Abel de Géminis de Next Dimension. Este proyecto lo abandoné debido a que este solo iba a hacer un borrador para el fic con Odysseus, que, por cierto, llevo 2 años y no paso del capítulo 16. Pero bueno, este fic lo dejé también porque se alejó bastante de mi visión original, ya que la trama iba a ser un poco oscura al indagar sobre trastornos mentales, y sobre todo, cero romance, pero debido a que me dejé llevar por lo que había visto en otros fics, me alejé mucho y se me iban las ideas que se suponía usaría en el de Odysseus. Así que, si alguien está interesado en la historia, con gusto se la cederé para que la publique y continúe, pero con una condición, que me dé créditos en los capítulos, que le daré si no es mucho pedir. Creo que sería todo. Por cierto, pinche Kyokito, me ilusionaste peor que la selección mexicana. Los rayos del sol se colaron por la ventana, y Akeno se cubrió el rostro con una almohada, negándose a dejar su confort. Tengo sueño, no me quiero levantar. Murmuró cansada, pero de pronto recordó que no estaba sola, así que dejó su pereza a un lado, y se dirigió a donde el joven caballero se encontraba. Buenos días. Llamó entrando, mirando si había un cambio, pero este aún no despertaba, aunque al mirar más cerca de él, sí que había algo. Una pequeña y espesa aura dorada rodeaba al santo. Se arrodilló quedando a su altura, y extendió su mano hacia él, deteniéndose antes de hacer contacto con él. ¿Qué es esto?, se preguntó sintiendo calidez emanar de eso. ¿Magia? No siento ningún poder proveniente de él, pero es reconfortante. Cuando tocó el pecho del peliplata, el brillo dorado desapareció, asustando a la azabache, pensando que hizo algo malo. Antes de que se alterara más de lo que ya estaba, el cuerpo del joven expulsó más de ese brillo dorado, llenando la habitación con esa luz cual polvo de estrellas. Ella llevó su mirada al rostro del chico, entendiendo que no era alguien normal, pero ¿qué era? ¿Quién era? Su cabeza estaba llena de preguntas, tenía dudas, pero no se sentía en peligro con la presencia de él, al contrario, se sentía tranquila. La luz que bañaba la habitación comenzó a disminuir, dejando solo la sensación de quietud y calma. De repente Odysseus comenzó a abrir lentamente los ojos, parpadeando un par de veces, comenzando a levantarse poco a poco, quedando sentado en el futón. ¿Estás bien? Sí, respondió con voz débil, pero clara. Estoy bien. Akeno sonrió un poco, al verlo por fin despierto, poder escuchar su voz era un alivio, lo que indicaba que estaba bien. Odysseus se sintió confuso mirando sus manos, y dirigiendo su vista a la peli negra. ¿Cuánto llevo así? ¿Cuánto tiempo llevo así? Ella se encogió un poco, comenzando a relatar lo sucedido, bueno, lo único que sabía de él. Te encontré al pie de mi templo, estabas lleno de moretones, y cubierto de lodo, como si te hubieran golpeado, y te traje aquí para cuidarte. Respondió en voz baja. Y llevas durmiendo 2 semanas. Odysseus la miró con una mezcla de sorpresa y confusión, mientras en su mente luchaba para comprender eso, cómo se había quedado así por mucho tiempo. 2 semanas, repitió Odysseus, con su voz apenas audible, mientras su mirada se hundía en la oscuridad de su propio pasado. La confusión y la incertidumbre se reflejaban en su rostro, como si estuviera luchando por encontrar un punto de referencia en un mundo que parecía haber cambiado sin su consentimiento. El silencio que siguió fue como un abismo, profundo y tenso, que parecía separar a Odysseus del resto del mundo. Akeno se sintió atrapada en ese silencio, sin saber cómo romperlo o cómo ayudar a Odysseus a encontrar su camino de regreso a la realidad. Pero entonces, como si hubiera encontrado una fuerza interior que lo impulsaba a seguir adelante, Odysseus rompió el silencio. Ya veo. Dijo, con resignación que parecía haber sido ganada a través de una lucha interna. Gracias por cuidarme. Agregó, y su mirada se encontró con la de Akeno, y por un momento, pareció que el tiempo se detuvo, y que solo existían ellos dos, conectados por una corriente de comprensión y empatía. Akeno apartó la mirada sonriendo, encontrando reconfortantes esas palabras. Ara, no es nada, extraño Kun.
dijo con una suave risilla, dejando la tensión de lado. Odiseus la miró con curiosidad, y su expresión se suavizó un poco después de su estado inicial. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, aunque ya sabía, quería escucharlo de sus propios labios, hablando con un tono más fuerte ahora, pero con algo de debilidad. Ella sonrió, sintiendo que la conversación estaba fluyendo un poco mejor ahora. Me llamo Akeno. Akeno Himejima. Respondió amablemente, sonriendo dulcemente. ¿Y tú, cómo te llamas? Odiseus la miró con una expresión pensativa, como si estuviera recordando algo. Me llamo Odiseus. Pronunció con certeza. Sí, eso, me llamo Odiseus. La ojivioleta rió un poco, pues parecía que lo decía con mucha duda, era como un niño presentándose. Odiseus, es un nombre extraño. Me alegra conocerte, Odiseus. Dime, ¿cómo te sientes? ¿O necesitas algo? Odiseus la miró con una sonrisa débil, pero sincera. También me alegra conocerte, Akeno. Dijo, su voz llena de gratitud. Me siento un poco confundido, pero estoy bien. Agregó, intentando sonreír de nuevo. Akeno se sintió aliviada al ver que Odiseus parecía estar bien. No te preocupes, estás a salvo aquí. Puedes descansar todo el tiempo que necesites. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por cuidar de mí. Pero tengo que irme. ¿Qué? ¿Por qué?, repitió Akeno algo alterada por la repentina declaración del chico. Acabas de despertar, y no creo que estés totalmente recuperado. El caballero negó con la cabeza intentando ponerse de pie. Lo siento, pero no puedo permanecer aquí, lo lamento, pero tengo que irme. Al estar de pie, Odiseus se tambaleó cayendo al suelo. Odiseus. Akeno se apresuró a levantar al joven, ayudándolo a regresar al futón. ¿Qué te sucede? Acabas de despertar, aún estás muy débil. Necesito respuestas, no las encontraré aquí. Proclamó intentando levantarse, y Akeno le ayudó a sentarse. Lamento las molestias que causé, prometo devolverte el favor. Suspiró cansado intentando no desmayarse, comenzando a sudar. Lo siento, ¿me podrías dar un vaso de agua? Ah. Ese sí, lo que quieras. ¿No gustas algo más, o algo de comer? Puedo prepararte algo de sopa, debes tener hambre. Sí, suena delicioso. Respondió sonriendo con dificultad, pues le dolía la cabeza, llevando su mano al rostro. Me gustaría probarlo. Claro. Ya vengo. Y así la joven se marchó, dirigiéndose a la cocina, dejando solo a Odiseus, quien analizaba todo lo que ha pasado. Ella lo había cuidado con dedicación, y eso se reflejaba en su cuerpo, que aunque desnudo, estaba cubierto por vendajes que ocultaban algunas cicatrices y golpes que podría haber sufrido en su camino. Odiseus llevó su mano al pecho, y una suave luz dorada emanó de ella, desvaneciendo las marcas visibles en su cuerpo. Luego, con cuidado, comenzó a despojar las vendas que cubrían su pecho, revelando la piel suave y sin marcas debajo. Aunque las heridas físicas no parecían ser graves, era evidente que Odiseus había perdido el control de su cuerpo, dejándolo en un estado de vulnerabilidad y debilidad. Mi Cosmo es débil. Señorita Partita, ¿a dónde se dirige?, preguntó una pequeña niña castaña, que había visto a su cuidadora alistándose para un viaje. Hola pequeña. Saludó amablemente. Voy a ver a un amigo, solo será por unos días. Pero, ¿y quién va a cuidarnos?, interrogó la infante, a lo que Partita sonrió. No tienes de qué preocuparte, quienes cuidarán de ustedes vendrán pronto, ellas se harán cargo de ustedes mientras no estoy, así que pórtense bien, ¿sí? Ellas, repitió ladeando la cabeza. ¿De quiénes está hablando? Su respuesta vino a través de una blanca luz que iluminó la habitación donde se encontraban, seguida del brillo de un círculo mágico. Lamentamos la tardanza, Partita. Se escuchó decir al unísono, y ambas miraron a las recién llegadas. La primera de las dos mujeres que se presentaron ante ellas era una visión de pureza y bondad. Una joven de cabellos dorados y una aureola que rodeaba su cabeza, un ser celestial, y su vestido blanco resplandecía con una luz casi divina.
Pero lo que realmente llamaba la atención, eran las 12 alas que brotaban de su espalda, siendo una extensión natural de su ser. Partita se inclinó en una reverencia respetuosa, y la pequeña niña que estaba a su lado intentó imitarla, aunque con menos gracia, y algo de torpeza. Es un honor recibirla, sea usted bienvenida, señorita Gabriel. Musitó con una suave y respetuosa voz. Pero mientras Partita se dirigía a la Serafín, la segunda mujer se acercó a ella con una elegancia y una confianza que era casi palpable. La rubia mujer de alto porte y elegancia llevaba un kimono que resaltaba su esbelto cuerpo, y su pecho prominente que parecía desafiar cualquier lógica. Detrás de ella, unas colas de zorro se mecían al par de su caminar. Cuando llegó ante Partita, la miró directamente, con una intensidad que hizo del ambiente un momento tenso, pero que fue borrado con un cálido abrazo. Ha pasado tiempo, Partita, me da gusto verte. La peli negra devolvió el abrazo, sintiendo la nostalgia de ese encuentro. Lo mismo digo, reina Yasaka. La mencionada se apartó de Partita, sonriendo con una mezcla de nostalgia y afecto. Su mirada se desplazó hacia la pequeña niña que estaba a su lado, y su expresión se suavizó. ¿Y tú, pequeña, cómo estás?, preguntó, acercándose a la niña con una mano extendida. La niña miró a Yasaka con una mezcla de curiosidad y timidez, pero no dijo nada. En su lugar, se acercó a Partita y se aferró a su falda, mirando a la reina Yasaka con una expresión de desconfianza. Partita sonrió y acarició la cabeza de la niña. No te preocupes, pequeña. La reina Yasaka es una amiga. No te hará daño. La mujer se rió y se arrodilló frente a la niña. Claro que no, pequeña, no te haré nada. Soy una amiga de tu madre, y también quiero ser tu amiga. La niña la miró con una expresión pensativa, y luego, lentamente, se acercó a la reina, tomando su mano, e inmediatamente fue abrazada por esta. Yasaka sonrió cerrando los ojos, disfrutando del momento. Gabriel se acercó a la peli negra, sonriendo con inocencia, teniendo presente la situación actual. Estoy profundamente agradecida con ustedes. Ambas mujeres negaron con la cabeza. No nos agradezcas, sabes que haríamos cualquier cosa por ustedes, fue nuestra promesa después de todo. Después de esa pequeña reunión, las féminas se dirigieron afuera, donde el ambiente era feliz y relajado, donde los niños sonreían alegremente. A los alrededores del albergue, muchas figuras aladas rodeaban el cielo. En las entradas y áreas abiertas, eran custodiadas por hombres bestia, llevando extremidades de animales con ellos. Mientras ellas miraban la bella vista del sitio, Yasaka tomó la palabra aún sin mirarla. Partita, ¿qué es lo que ocurre? No creo que nos hayas llamado solo para cuidar de estos niños. ¿Qué pasa realmente? La oscuridad parecía envolver a Partita, como si el peso de sus palabras fuera demasiado para soportar. Respiró profundamente, y su voz apenas fue audible cuando habló. La noche anterior, pude sentirlo. Pude escuchar su voz. Las palabras parecían arrancarle la voz, y su cabeza se inclinó hacia abajo, como si el recuerdo fuera demasiado para traerlo. Gabriel y Yasaka se miraron entre sí, y su expresión fue de confusión y preocupación. ¿De quién hablas?, preguntó Gabriel, no entendiendo su actuar, o quizás sí, pero ignorándolo completamente. Partita levantó la cabeza, y sus ojos parecieron estar viendo más allá de la realidad. Odiseus. Musitó, y el nombre pareció resonar en el aire como un lamento. El silencio que siguió fue sepulcral. Gabriel y Yasaka parecían haberse congelado en el tiempo, y en sus rostros se reflejó el dolor y la nostalgia. La memoria de una triste despedida parecía haber regresado, y el dolor que habían intentado enterrar durante 5 años volvió a surgir. ¿Odiseus?, repitió Gabriel, ocultando su rostro con sus hilos dorados, tratando de ocultar la evidente tristeza que sus ojos guardaban. ¿Qué ocurre con él? Partita se encogió, y su voz fue apenas un susurro. Él está vivo. Y eso es lo que me aterra. La Kibi, que había estado escuchando atenta, se acercó a Partita con una expresión de tristeza y molestia. ¿Quieres jugar con nosotras? Partita no respondió. Solo se quedó allí, sumida en sus pensamientos, mientras el pasado parecía cerrarse sobre ella como una trampa. La oscuridad parecía haber regresado, y con ella, los fantasmas del pasado.
La voz de la gobernante Ikai se desvaneció en el viento, dejando solo un eco de tristeza y desolación. Partita se alejó de ella, y su figura solitaria contrastaba contra el cielo gris y sombrío, solo formando un escenario más depresivo. El viento soplaba con una frialdad que calaba hasta los huesos, y las nubes oscuras parecían cerrarse sobre ellas como una losa. Él está muerto, repitió Gabriel, con voz baja y desprovista de emoción. Y jamás volverá. ¿Por qué no lo dejas descansar en paz? Partita no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Partita sabía que tanto Yasaka como Gabriel nunca dejarían de esperar, nunca dejarían de creer que Odiseus regresaría. Pero Partita sabía la verdad. Odiseus se había ido, y no había nada que pudiera hacer para traerlo de vuelta. Pero, ¿y si no era él quien regresó? El viento siguió soplando, y las nubes se cerraron aún más, como si intentaran ahogar cualquier rastro de esperanza. Partita se quedó allí, sola y rodeada de oscuridad, con ambas a su lado, sumida en su propio mundo de dolor y desesperación. Odiseus ha resucitado, y con él, la desgracia para el mundo entero. Las palabras de Partita cayeron como un rayo, dejando a sus aliadas en un estado de shock y confusión. Gracias, estuvo delicioso. Una vez habiendo terminado, Akeno recogió todo, pero después regresó a donde el varón se encontraba, mirándolo fijamente, casi esperando algo. ¿Qué ocurre? ¿Tengo algo en la cara?, cuestionó comenzando a tocarse el rostro, buscando algún rastro de suciedad. Akeno se rió suavemente, sentándose a su lado. No, no tienes nada, solo estaba pensando, ¿quién eres? El peliplata solo suspiró cansado, ya que en su mente se hacía esa misma pregunta. ¿Quién era? Soy Odiseus, un médico. Respondió con desdén. ¿Un médico? ¿Qué clase de médico anda herido por ahí? Odiseus la miró inexpresivo, mirando a otro lado. No me malentiendas. No me estoy burlando de ti, es solo que es extraño. Es como si estuvieras huyendo de algo, de alguien. Tienes razón, señorita Akeno, estoy escapando de mi pasado. Susurró bajando la mirada. ¿Estás perdido? Él asintió. La habitación se llenó de un profundo y frío silencio, que incluso la débil respiración del santo podía oírse. No eres humano, ¿verdad?, dijo repentinamente, directa a lo que le intrigaba de este joven, quien la miraba con atención. ¿Por qué dice eso, señorita? Los humanos no desprenden una aura dorada, ninguno, es por eso que lo digo. Así que lo has visto, él extendió su mano, abriéndola y cerrándola, y en el último movimiento, generó el brillo dorado. Soy humano. Sí, lo soy. Akeno seguía mirando el brillo que delante de ella volvía a aparecer, casi ignorando lo que él dijo. Trató de tocarlo con las puntas de los dedos, pero aquello se esfumó y se apartó de ella. Pero no estás siendo honesto, Odiseus-san, no mientas, sabes que hacerlo es malo. Riendo suavemente dejó de mirarlo. Ella estaba convencida de que era algo más, algo que no podía ser humano, ¿sería un ángel? Un ángel. Cuando esa idea cruzó por su cabeza, todo parecía encajar, lo encontró herido a los pies de su templo, seguro cayó del cielo por una pelea, o algo más. Y de ser así, le acababa de dar refugio al enemigo natural de los demonios. Ay no, la presidenta me va a matar. Antes de poder pensar más, la frágil voz del santo se coló por sus oídos, regresándola en sí. Tú tampoco eres honesta, señorita Akeno. Fueron las palabras que de sus labios salieron, y Akeno mostró confusión, trató de hablar, pero el joven se adelantó. Siento una presencia oscura en ti, no puedes ser una mujer normal. El rostro de la azabache reflejó incredulidad, y un poco de nerviosismo. Es que, estás tan tranquila, a pesar de ver lo que hice, solo pude notar en tus ojos, la curiosidad que muestra un niño pequeño, al ver algo nuevo. ¿Es acaso que habías visto algo similar? Aquello que está oculto a los ojos de los humanos. Yo te preguntaré esto. ¿Qué eres? Aquello que se oculta a plena vista de los ojos de las personas, eso que no puede ser revelado. ¿Cómo es que? Señorita, primero que nada, el mundo es muy pequeño para ser desconocido, en el mundo soy un doctor, un hombre. ¿Quién eres tú?
Por un momento las palabras le abandonaron, y su voz se marchó. ¿Qué fue todo eso? ¿Cómo sabía algo así? Soy un demonio, reveló extendiendo un par de alas oscuras. Él las detalló con calma, notando algo en el rostro de Akeno. ¿Tristeza? Ser descubierta su naturaleza le causaba esa expresión. Además, no se sorprendió, sino que sintió confusión. ¿Ella era un demonio? Al no notar nada, Akeno lo miró con duda. No pareces sorprendido, dijo Akeno con una sonrisa juguetona. Te dije que soy un demonio. Seguro ahora debes tener miedo, podría comerte. Los demonios somos malos. Pero en lugar de miedo, el joven solo emitió un suspiro profundo y cerró los ojos. Me lo imaginaba, susurró de manera tranquila. Yo sentía algo en ti, algo que sobrepasa a un humano. Y además, abrió los ojos y miró a Akeno con gratitud. No eres un demonio malvado. Alguien malo no se hubiera preocupado por mí como lo hiciste. Eres mi salvadora, gracias, Akeno. En la noche, ella se sentía inquieta, no podía conciliar el sueño, daba vueltas en su cama sin encontrar quietud, y en su mente, las palabras y el rostro de Odiseus se marcaban con fuerza. Fue por un vaso de agua, intentando relajarse, pero cuando regresaba, observó al joven en la otra habitación. Parecía algo inquieto. Odiseus, ¿estás despierto?, llamó con suavidad, adentrándose donde el chico. Akeno, al parecer tú tampoco puedes dormir. ¿Qué pasa? Te noto extraño. Odiseus la miró con cansancio, forzando una risa débil. Tengo frío, y me duele la espalda. Estar en el suelo no es muy cómodo. La azabache pensó un momento, comenzando a tener un pequeño rubor en su rostro. Oye, habló con voz entrecortada, tratando de formular un diálogo. ¿Puedes venir a mi habitación?, dijo finalmente, apartando su mirada cuando Odiseus la observó. ¿Estás segura? No quiero ser una molestia. No, no es molestia, estás mal, y griega. Ya no encontró palabras que decir. La vergüenza se apoderó de ella, sintiendo su rostro caliente. ¿Pero por qué? Su actitud habitual se desvaneció frente a este educado hombre, que aunque no parecía notar su belleza física. Su arma era avergonzar a cualquiera, pero ahora ella estaba avergonzada por algo que ella misma dijo. Se veía incapaz de actuar de esa manera frente a él. Por favor, señorita Akeno. Akeno no se atrevió a negar su propia invitación, a pesar de sentirse abrumada por la vergüenza. Con el rostro en llamas, sostuvo a Odiseus, guiándolo suavemente hacia su habitación. La oscuridad de la noche ocultaba su rostro, pero si la luz hubiera sido más intensa, habría revelado un tono carmesí que reflejaba su profunda vergüenza. Ayudó al joven a recostarse, soltando un suspiro de alivio, pues de verdad, no soportaba la espalda. Cerró los ojos, y lentamente, se hundió en el sueño, dejando a la dama aún confundida. Ese sí es una trampa para que duermas conmigo, me enojaré. Su voz se desvaneció en un susurro mientras sacudía la cabeza, intentando alejar cualquier pensamiento malicioso. Estaba segura de que no había hecho la invitación con intenciones ocultas, aunque algo persistía. Tomó un largo suspiro y se acercó a la cama, metiéndose en ella con cuidado para no molestar a Odiseus. Le dio la espalda, intentando ignorar la sensación de vulnerabilidad que la invadía. Después de todo, él era el primer hombre que entraba en su casa, y no lo conocía. Sin embargo, sintió algo provenir de él, alivio, calor, tranquilidad. Se giró y lo miró, observando la calma en su rostro. Pero detrás de esa serenidad, sentía una angustia profunda, un dolor que parecía estar contenido a duras penas. Akeno se sintió atraída por esa complejidad, por la contradicción entre la calma exterior y la tormenta interior. Dices que tienes frío, pero desprendes calidez. Una calidez que me hace sentir segura, protegida. Una calidez a la que me podría acostumbrar. Fin capítulo 5.